Hay mansiones que no son casas, sino tumbas con ventanas, edificios donde el tiempo no avanza, sino que se detiene, coagulado como sangre vieja en los muros y en el aire denso que se respira entre sus pasillos. La mansión de Valdecruces era una de esas construcciones que parecían haber sido diseñadas no para albergar vida, sino para preservar el duelo en toda su grandeza oscura, para ser testigo mudo de las desgracias de quienes habitaban su interior. Sus torres de piedra gris se alzaban sobre el valle con una solemnidad que los aldeanos de los alrededores interpretaban como amenaza y quizás no se equivocaban del todo. El conde Alejandro de Mirabal había heredado aquellas paredes junto con un título nobiliario, una fortuna considerable y el orgullo férreo de un linaje que llevaba generaciones gobernando las tierras del valle. Había sido, en otros tiempos, un hombre de constitución imponente, de mirada severa y paso firme, el tipo de hombre cuya sola presencia en una habitación reordenaba el aire a su alrededor y silenciaba las conversaciones ajenas sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Pero eso era antes, en esa otra vida que ahora parecía pertenecer a un extraño, a alguien a quien el conde apenas lograba reconocer cuando intentaba reunir sus recuerdos entre las brumas interminables de la fiebre. Llevaba 37 días postrado en su alcoba, consumido por una enfermedad que ningún médico del reino había sabido nombrar con certeza ni tratar con eficacia. Los síntomas avanzaban con la crueldad metódica de un ejército que no tiene prisa porque sabe que ganará. Primero fueron los escalofríos que sacudían su cuerpo como si la tierra misma quisiera expulsarlo de su interior, luego las fiebres que lo sumían en delirios poblados de sombras y voces indescifrables, y finalmente el agotamiento tan profundo y absoluto que levantar una mano representaba un esfuerzo que lo dejaba sin aliento durante minutos enteros. Su cuerpo, ese instrumento que había obedecido durante 42 años con la fidelidad de un soldado bien entrenado, lo había traicionado de una manera que ningún enemigo externo jamás había conseguido. Antes de continuar con esta historia, necesito pedirte algo. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás acompañando esta noche. Es increíble la cantidad de rincones del mundo desde los que llegan estas historias y me gustaría saber que estás ahí, del otro lado, compartiendo este relato con nosotros. Ahora sí, volvamos a Valdecruces. Habían llegado los médicos, naturalmente. Primero el doctor Casimiro Fuentes, el más respetado de la capital de provincia, con su maletín de cuero negro y sus lentes redondos y su expresión de hombre que ha visto todo lo que existe por ver. Después llegó el doctor Villanueva, especialista traído desde la ciudad en un carruaje que tardó 2 días en llegar, portando cartas de recomendación de 3 academias médicas distintas y una confianza en sí mismo que duró exactamente el tiempo que tardó en examinar al conde y comprender que lo que veía no coincidía con ninguna de las enfermedades catalogadas en sus libros. Y después vinieron otros, 7 en total, 7 hombres de ciencia y títulos y certezas que salieron uno por uno de la alcoba con el mismo gesto de derrota mal disimulada y la misma palabra envenenada suspendida en sus labios. La palabra era maldición, y una vez que el primero la pronunció en voz baja en el pasillo de la mansión, se propagó por el valle con la velocidad inexorable de las malas noticias. No tardó en llegar a los oídos de los criados, que comenzaron a desaparecer de uno en uno con excusas cada vez más inverosímiles, hasta que solo quedaron 3. La gobernanta Remedios, una mujer de 60 años con el rostro curtido de quien ha visto demasiado para asustarse de los rumores, y 2 criados jóvenes que permanecían más por miedo a perder su salario que por cualquier otra razón. Los lores y nobles vecinos dejaron de enviar cartas. Los comerciantes con quienes el conde mantenía acuerdos comenzaron a buscar otros socios en silencio, y la mansión de Valdecruces se convirtió en una isla y su dueño en un náufrago que nadie se atrevía a rescatar. Alejandro de Mirabal lo sabía. Desde su alcoba, entre las sábanas empapadas de sudor y el olor amargo de los remedios que ya nadie venía a administrar con regularidad,
Lo sabía con esa lucidez peculiar que a veces concede la enfermedad, como si al debilitar el cuerpo liberara la mente de sus últimas ilusiones. Su propio sobrino Rodrigo, heredero del título en caso de que el conde falleciera sin descendencia, había enviado un lacayo con una carta llena de palabras de consuelo tan frías y tan perfectamente formuladas que resultaban más crueles que el silencio absoluto. El mensaje real, el que latía debajo de las condolencias de protocolo, era perfectamente legible. El título ya estaba siendo estimado en su valor. Había noches en que la fiebre bajaba lo suficiente para que el conde pudiera pensar con claridad, y esas noches eran, paradójicamente, las más difíciles de soportar, porque en la claridad llegaba la comprensión de su situación en toda su extensión. Era un hombre poderoso que yacía abandonado, rodeado de riqueza que no podía tocar ni disfrutar, en una mansión que el reino entero había decidido convertir en su tumba antes de que él mismo diera su consentimiento para morir. El orgullo, ese escudo que había llevado toda su vida con la naturalidad de quien lleva la ropa sobre la piel, empezaba a rajarse bajo el peso de una soledad que no tenía nombre en ningún idioma que él conociera. La noche del 37º día, Remedios permaneció de pie junto a su cama durante un largo momento antes de hablar. Sus ojos, siempre secos y prácticos, tenían esa noche una expresión que el conde tardó varios segundos en identificar correctamente. Lástima. Le dijo que había una mujer en el pueblo, una herborista, que afirmaba haber curado a su propio hijo de algo que sonaba inquietantemente parecido a lo que aquejaba al conde. La gobernanta habló en voz baja, como si la propuesta misma fuera una transgresión, como si invocar a una curandera del pueblo en la alcoba de un noble fuera una ofensa al orden natural de las cosas, y al terminar de hablar aguardó en silencio la respuesta de su señor. El conde no respondió. Permaneció inmóvil con los ojos cerrados, y Remedios, interpretando aquel silencio como una negativa, recogió la vela y se retiró con pasos cuidadosos. Pero en la oscuridad de la alcoba, con la fiebre reptando de nuevo por sus venas, como un animal paciente y hambriento, el conde Alejandro de Mirabal hizo algo que no había hecho en 42 años de vida. Consideró seriamente, con toda la gravedad que le quedaba en el alma, pedir ayuda a alguien a quien nunca, bajo ninguna circunstancia anterior, habría considerado siquiera mirar a los ojos. Hay una sabiduría que no se aprende en los libros de las academias, ni en los pasillos de las universidades, una sabiduría que se adquiere únicamente a través del dolor propio y de la vigilancia larga y agotadora, junto a una cama donde alguien a quien amas lucha por seguir respirando. Sofía Aldana poseía esa clase de conocimiento en cada pliegue de sus manos callosas, en cada arruga que el sol y el trabajo habían dibujado alrededor de sus ojos oscuros, en la forma pausada en que caminaba por el mundo con una serenidad que no era indiferencia sino algo mucho más profundo, la paz de quien ya ha mirado de frente a la muerte y ha aprendido que no siempre gana. Tenía 38 años y vivía en una casa pequeña de paredes, encaladas en el extremo del pueblo de Valdecruces, rodeada de huertos fragantes y de frascos de vidrio ordenados con una meticulosidad que era casi religiosa. El pueblo la conocía desde siempre y la respetaba con esa mezcla peculiar de afecto y cautela que los pueblos reservan para quienes no se dejan medir por los mismos patrones que todos los demás. Las madres la buscaban cuando los niños tenían fiebres que no cedían. Los ancianos confiaban en sus ungüentos para los dolores de huesos que el invierno agravaba. Y los hombres que llegaban con heridas de trabajo encontraban en sus manos una eficacia que con frecuencia superaba a la del médico del pueblo. Sofía no cobraba más de lo que la gente podía pagar. Aceptaba con igual tranquilidad un puñado de monedas que una cesta de huevos o simplemente la gratitud, porque había aprendido hace mucho tiempo que el dinero no era la única moneda que valía la pena acumular en esta vida. Había enviudado 6 años atrás, cuando su marido Tomás, carpintero de manos enormes y sonrisa fácil, cayó de un andamio un mediodía de verano y no volvió a levantarse. El duelo había llegado como llegan todos los duelos verdaderos,
No de golpe, sino despacio, instalándose en los rincones de la casa como un huésped que nadie invitó y que no tiene intención de marcharse. Pero lo que podría haber destruido a otra mujer simplemente la había hecho más densa, más sólida, más anclada a la tierra que pisaba y a las plantas que cuidaba con una devoción que para ella era simultáneamente oficio, consuelo y vocación. Su hijo Mateo tenía ahora 12 años y era un niño de mirada seria y preguntas incómodas que ya sabía distinguir una planta medicinal de una ornamental con una destreza que hacía sonreír a su madre. Pero 5 años atrás, cuando tenía apenas 7, Mateo había enfermado de una manera que Sofía no olvidaría jamás mientras viviera. Las fiebres que subían y bajaban sin seguir ningún patrón lógico, los escalofríos violentos, el agotamiento aplastante y sobre todo ese olor particular, dulzón y ligeramente amargo al mismo tiempo, que emanaba del cuerpo del niño como una señal que solo quien sabía leer podía descifrar. El médico había dicho que era una fiebre del pantano y que había poco que hacer. Y Sofía, con la serenidad firme de quien no acepta rendirse ante lo inaceptable, simplemente no lo había escuchado. Había pasado semanas investigando, mezclando y probando con la cautela de alguien que sabe que un error puede costar lo que no está dispuesta a perder. Encontró la combinación de plantas y preparaciones que finalmente rompió la fiebre. Pasó noches enteras velando a su hijo con la calma forzada de quien no puede permitirse derrumbarse. Y cuando Mateo abrió los ojos una mañana con la piel fresca y el hambre recuperada, Sofía guardó en su memoria cada detalle de aquella enfermedad y de su cura con la fidelidad de quien sabe que ese conocimiento algún día volverá a ser necesario. No imaginaba que ese día llegaría tan pronto, ni que la persona que lo necesitaría viviría detrás de las puertas de la mansión más temida del valle. Los rumores sobre el conde llegaron a sus oídos por distintas voces y en distintos momentos. Primero fue la lavandera que trabajaba en la mansión hasta que decidió no volver. Después la esposa del herrero que había escuchado a su vez a una de las criadas que habían abandonado el servicio. Sofía escuchó cada relato con esa atención concentrada que ponía cuando algo importante estaba siendo dicho, y a medida que los síntomas iban acumulándose en su mente, una certeza fría y precisa comenzó a formarse en su interior como el cristal que se forma en el agua cuando baja la temperatura. Inevitable, transparente y perfectamente nítida. Las fiebres intermitentes, el agotamiento extremo, la palidez particular de la piel, el deterioro progresivo sin causa aparente. Era la misma enfermedad que había consumido a su hijo durante semanas y que ella había derrotado en la oscuridad de su pequeña casa sin que nadie le diera ningún mérito por ello. La mañana en que tomó la decisión no fue dramática ni especialmente diferente a cualquier otra mañana de otoño en Valdecruces. Preparó el desayuno de Mateo, ordenó sus frascos, eligió con cuidado las hierbas que necesitaría y las fue colocando en su cesta de mimbre con esa meticulosidad suya que a veces parecía un ritual sagrado. Mateo la miró con sus ojos serios y le preguntó a dónde iba, y ella le respondió con la sencillez que siempre había usado con él para hablar de las cosas importantes. Había un hombre enfermo que necesitaba ayuda, y ella sabía exactamente cómo dársela. El camino hacia la mansión de Valdecruces era de tierra apisonada y piedras irregulares que Sofía conocía de memoria, aunque nunca antes había recorrido con este destino al final. Pasó junto a 2 hombres que la miraron con una expresión entre la incredulidad y la alarma cuando comprendieron hacia dónde se dirigía. Y uno de ellos murmuró algo sobre la maldición que ella decidió ignorar con la misma naturalidad con que se ignora el ladrido de un perro asustado. Cuando las puertas de hierro de la mansión aparecieron al final del camino, oscuras y enormes contra el cielo gris de esa mañana, Sofía Aldana ajustó la cesta en su brazo. Respiró el aire frío con la serenidad de quien lleva consigo algo más poderoso que el miedo, y llamó a la puerta sin dudar ni un solo instante. La gobernanta Remedios abrió la puerta de la mansión con la expresión de alguien que no sabe exactamente qué ha puesto en marcha, pero intuye que ya no hay manera de detenerlo.
Miró a Sofía de arriba abajo con esa valoración rápida y severa que tienen quienes llevan décadas juzgando el carácter de las personas antes de dejarlas pasar al interior de las casas que protegen. Y lo que vio debió satisfacerla lo suficiente, porque se hizo a un lado sin pronunciar ninguna objeción. Sofía entró con paso tranquilo, dejando atrás el frío de la mañana y adentrándose en la penumbra solemne de aquellos pasillos donde el silencio tenía una textura casi física, como si el aire mismo llevara años sin renovarse. La primera visita a la alcoba del conde duró menos de 10 minutos y fue completamente unilateral. Sofía examinó al enfermo con los ojos abiertos y las manos quietas, observando el color de su piel, la forma en que respiraba, el brillo particular de sus ojos febriles, mientras Alejandro de Mirabal la miraba desde las almohadas con una expresión que era simultáneamente la de un hombre exhausto y la de un animal enjaulado que todavía no ha renunciado del todo a morder. No dijo nada durante los primeros minutos, reservando sus fuerzas con el instinto de quien ha aprendido que cada palabra pronunciada en ese estado cuesta más de lo que parece. Pero cuando Sofía se inclinó para oler el interior de su muñeca con la misma naturalidad con que un sommelier huele una copa de vino, algo en él se quebró. «No soy un espécimen de mercado», dijo con la voz ronca y agrietada por semanas de fiebre, cargada de una autoridad que su cuerpo debilitado ya no podía sostener completamente. Sofía no se inmutó. Alzó la vista hacia él con esa calma suya que no era sumisión sino algo mucho más desconcertante. Indiferencia genuina ante el rango, ante la hostilidad, ante todo el aparato intimidatorio que el conde había perfeccionado durante décadas. «No», respondió con sencillez, volviendo a su examen. «Es un hombre con una infección en la sangre que lleva más de un mes sin recibir el tratamiento correcto». El conde no respondió a eso. Y ese silencio, aunque él jamás lo habría admitido en voz alta, fue la primera pequeña fisura en el muro. Los días siguientes establecieron un ritual áspero y tenso que tenía todas las características de una negociación entre dos potencias que se niegan a reconocerse mutuamente, pero que tampoco pueden permitirse ignorarse. Sofía llegaba cada mañana al amanecer con su cesta renovada, preparaba las infusiones en la cocina bajo la mirada atenta de Remedios, y subía a la alcoba del conde con la puntualidad de quien cumple un contrato. Alejandro la recibía cada vez con una variación del mismo rechazo. Algunos días eran comentarios cortantes sobre su procedencia, otros días era simplemente el silencio cerrado de quien vuelve la cabeza hacia la pared. Sofía colocaba los remedios, daba las instrucciones necesarias con precisión económica y se marchaba sin permitirse ninguna reacción visible ante los desaires, lo cual, aunque él no lo sabía aún, era una forma de resistencia mucho más poderosa que cualquier respuesta. Fue en la segunda semana cuando ocurrió el primer quiebre real. El conde había tenido una noche particularmente brutal, con fiebres que lo habían sacudido hasta el amanecer. Y cuando Sofía llegó esa mañana encontró a un hombre que había agotado hasta la última reserva de su orgullo defensivo y que yacía en sus sábanas revueltas con la fragilidad desnuda de un niño enfermo. Intentó, por costumbre, articular algún comentario hiriente cuando ella comenzó a preparar los paños húmedos, pero lo que salió de su garganta fue algo que ninguno de los dos esperaba. Un sonido roto, pequeño, que no era exactamente un sollozo, pero que llevaba dentro toda la materia prima del llanto. Sofía se detuvo. Lo miró durante un segundo largo y silencioso, y luego continuó con los paños sin decir nada, porque era lo suficientemente sabia para saber que hay momentos en que la dignidad de alguien depende de que el testigo de su fragilidad elija no nombrarla. Esa tarde, cuando la fiebre cedió lo suficiente para que el conde pudiera incorporarse un poco contra las almohadas, algo había cambiado en el aire de la alcoba. La hostilidad seguía presente, pero tenía ahora una textura diferente, menos afilada, más parecida a la de una armadura que alguien lleva más por hábito que por convicción. «¿Por qué volvió?», preguntó él con la voz todavía débil, pero cargada de una curiosidad que luchaba contra sí misma, como si la sola pregunta fuera una concesión que le costaba. Sofía lo consideró un momento antes de responder.
Porque su enfermedad tiene cura, dijo. Y desperdiciar una cura conocida me parece una ofensa al orden natural de las cosas. Hubo un silencio. Luego el conde dijo, con algo que en otro hombre podría haber sido el principio de una sonrisa. Usted es la persona más insolente que ha entrado en esta mansión en 40 años. Y Sofía recogió su cesta con la compostura intacta y respondió antes de salir, probablemente también la más útil. En la tercera semana, los cambios comenzaron a hacerse visibles no solo en el cuerpo del conde, sino en algo más sutil y más importante. La fiebre llegaba ahora con menos frecuencia y se retiraba con más rapidez. Los periodos de lucidez se extendían y con ellos llegaban conversaciones que al principio eran apenas intercambios funcionales sobre el tratamiento y que poco a poco fueron adquiriendo una gravedad diferente. El conde preguntó una tarde cómo había aprendido Sofía lo que sabía y ella le habló de su hijo Mateo con la misma directa sencillez con que hablaba de todo, sin adornar ni dramatizar, dejando que los hechos llevaran su propio peso. Alejandro escuchó sin interrumpir, y cuando ella terminó de hablar guardó un silencio que esta vez no era hostilidad, sino algo que se parecía peligrosamente al respeto. Las paredes de la alcoba seguían siendo las mismas, oscuras y cargadas de historia y de luto, pero algo dentro de ellas había comenzado a moverse de manera imperceptible, como el hielo de un río en los primeros días del deshielo. Sin ruido todavía, sin señales exteriores evidentes, pero con la inevitabilidad profunda de los procesos que la naturaleza, una vez que los pone en marcha, no tiene manera de detener. La tormenta llegó sin avisar, como llegan todas las cosas que cambian el curso de una historia para siempre. De repente, con una violencia que parece desproporcionada hasta que uno comprende que llevaba semanas acumulándose en el horizonte y que simplemente nadie tuvo la clarividencia de mirar en esa dirección. El cielo sobre Valdecruces se cerró aquella tarde de octubre con una rapidez que dejó sin tiempo de prepararse a los aldeanos y a los animales y a las velas que temblaban en los pasillos de la mansión. Y cuando los primeros truenos sacudieron las ventanas con sus puños invisibles, la gobernanta Remedios ya sabía, con ese instinto que desarrollan quienes han vivido demasiados inviernos en casas viejas, que aquella noche iba a exigir algo de todos ellos. Sofía había llegado esa tarde más temprano de lo habitual porque algo en el color del cielo, en la presión del aire contra su piel, le había dicho que debía hacerlo. Encontró al conde en un estado que la inquietó desde el primer momento. Había pasado una noche relativamente tranquila y esa mejoría aparente era precisamente lo que la preocupaba, porque la enfermedad que ella conocía tan bien tenía la costumbre traicionera de fingir retirada justo antes de su embestida más violenta, como un río que baja de nivel unas horas antes de la inundación. Preparó sus remedios con movimientos más rápidos que de costumbre. Reorganizó las hierbas y los paños con esa eficiencia suya que en momentos de urgencia se volvía casi militar, y se instaló en la silla junto a la cama con la determinación silenciosa de quien no tiene intención de moverse en toda la noche. El conde la miró desde sus almohadas con una expresión en la que peleaban la irritación y algo que se le parecía demasiado al alivio. «No es necesario que se quede», dijo, aunque el tono carecía de la convicción habitual. Sofía respondió sin alzar los ojos de la infusión que estaba preparando. «Probablemente no. Pero me quedo igual». La recaída llegó 2 horas. Después, con una brutalidad que borró de un golpe todas las semanas de progreso lento y paciente. La fiebre subió con una velocidad que Sofía no había visto ni en los peores días del tratamiento, sacudiendo el cuerpo del conde con escalofríos, tan violentos que la cama temblaba y los objetos sobre la mesita de noche vibraban contra la madera. Afuera, la tormenta había alcanzado su plena furia y los relámpagos iluminaban la alcoba en destellos blancos y fríos que convertían las sombras en algo casi sobrenatural, mientras el viento arrancaba tejas del tejado con el ruido sordo y definitivo de las cosas que se rompen sin posibilidad de reparación inmediata. Remedios apareció en el umbral con una vela
y la cara descompuesta por el miedo. Anne-Sophia le dio instrucciones con una voz tan tranquila y tan precisa que la gobernanta obedeció sin cuestionarlas, desapareciendo hacia la cocina en busca de agua hirviendo y de los ingredientes que le fueron enumerados. Las horas siguientes fueron las más largas que Sofía recordaría en toda su vida. Una batalla silenciosa y sin testigos entre sus manos y la enfermedad, entre el conocimiento que llevaba guardado en la memoria desde las noches junto a la cama de su hijo y la fuerza ciega e impersonal de la fiebre que no distinguía entre un niño de 7 años y un conde de 42. Aplicó los paños fríos con una regularidad metronómica. Administró las preparaciones con la exactitud de quien sabe que un gramo de más o de menos puede ser la diferencia entre el umbral que se cruza y el que no. Y habló en voz baja de manera constante, no porque creyera que el conde en su delirio podía escucharla conscientemente, sino porque había aprendido que el sonido de una voz humana es en sí mismo una medicina que ninguna planta puede reemplazar del todo. Fue en el momento más oscuro de la noche, cuando la tormenta comenzaba finalmente a agotarse y la fiebre todavía no cedía, cuando el conde pronunció entre delirios las palabras que ninguno de los dos había anticipado. Las dijo con los ojos cerrados y la voz deshecha, mezcladas con otros fragmentos incoherentes propios del estado en que se encontraba, pero con una claridad emocional que no dejaba ninguna duda sobre su origen. Dijo que tenía miedo, que llevaba años teniendo miedo a morir solo y rodeado de personas que esperaban su muerte para beneficiarse de ella, y que la única vez en toda su vida que no había sentido ese miedo era cuando ella estaba en la habitación. Las palabras cayeron en el silencio de la alcoba con el peso específico de las verdades que solo se dicen cuando la conciencia baja la guardia y el orgullo ya no tiene fuerzas para hacer su trabajo. Sofía dejó de moverse durante un instante que no duró más que un latido, pero que contenía dentro todo el peso de lo que acababa de escuchar. Luego continuó con los paños, con las preparaciones, con la voz baja que seguía hablando en la oscuridad, porque la situación exigía sus manos y no podía darse el lujo de entregarlas a ninguna emoción todavía. Pero algo en su interior, en ese lugar donde guardamos las cosas que no estamos listos para examinar a la luz del día, había registrado cada una de esas palabras con una fidelidad absoluta e irreversible. La fiebre comenzó a ceder poco antes del amanecer, lenta y gradualmente, como la marea que se retira sin que nadie pueda señalar el momento exacto en que dejó de avanzar. Cuando la primera luz gris de la mañana se filtró entre los postigos entreabiertos de la alcoba, el conde dormía con una respiración regular y profunda, y su frente bajo los dedos de Sofía tenía finalmente la temperatura de alguien que va a vivir. Ella permaneció sentada en la silla durante un largo momento después de comprobarlo, con la espalda dolorida por las horas de vigilia y los ojos ardiendo de cansancio, mirando aquel rostro en reposo que la tormenta y la enfermedad habían despojado de toda máscara hasta dejarlo en lo que verdaderamente era. El rostro de un hombre que había tenido miedo y que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo mientras lo tenía. La convalecencia de un cuerpo que ha estado cerca de la muerte tiene un ritmo propio, pausado y casi ceremonioso, como si el organismo necesitara tomarse su tiempo para convencerse de que el peligro ha pasado de verdad y de que vale la pena el esfuerzo de reconstruirse. El conde Alejandro de Mirabal tardó una semana completa en poder sentarse en la cama sin ayuda, otra en dar sus primeros pasos hacia la ventana, y otra más en bajar por primera vez las escaleras de la mansión apoyado en el pasamanos con la concentración de alguien que está aprendiendo a caminar por segunda vez. Cada uno de esos pequeños logros ocurrió con Sofía presente, no porque ella lo considerara necesario desde el punto de vista médico, sino porque se había instalado en la mansión con la misma naturalidad silenciosa con que las plantas se instalan en la tierra que les es favorable, sin pedir permiso y sin anunciar que se quedan. El conde había despertado aquella mañana, después de la tormenta, sin recordar con precisión todo lo que había dicho en el delirio, pero con la certeza física, instalada en algún lugar más profundo que la memoria consciente, de que algo fundamental había cambiado mientras él dormía. Miró a Sofía,
que estaba ordenando los frascos junto a la ventana con la luz gris del amanecer cayendo sobre sus manos, y no dijo nada durante un tiempo largo. Luego preguntó, con una voz que era más pequeña y más honesta que cualquiera que ella le hubiera escuchado antes: ¿cuánto tiempo más? Y Sofía, sin volverse, respondió: para el cuerpo, 2 semanas más de tratamiento. Para lo demás, eso depende únicamente de usted. Las 2 semanas siguientes fueron de una naturaleza completamente diferente a todo lo anterior. La hostilidad había desaparecido, no de golpe, sino gradualmente, como desaparece la niebla cuando el sol sube lo suficiente, dejando atrás un paisaje que siempre había estado ahí, pero que nadie había podido ver con claridad. El conde comenzó a hablar, y eso era algo que quienes lo conocían habrían considerado más extraordinario que cualquier milagro médico, porque Alejandro de Mirabal había pasado décadas perfeccionando el arte del silencio estratégico y de la palabra usada como instrumento de poder en lugar de como puente hacia otro ser humano. Le habló a Sofía de su esposa, muerta de parto 12 años atrás, junto con el hijo que nunca llegó a nacer, de la manera en que aquella pérdida había calcificado algo en su interior que nunca había vuelto a ablandarse del todo. Le habló del peso del título, de los años gobernando tierras y disputas y expectativas ajenas sin que nadie, en ningún momento, se hubiera tomado la molestia de preguntarle cómo estaba. Sofía lo escuchaba con la misma atención que ponía en todo, sin prisa y sin el impulso de rellenar los silencios con palabras de consuelo prefabricadas. Aportaba lo suyo en esas conversaciones con la mesura de quien sabe que hay momentos en que la mejor respuesta no es una respuesta, sino simplemente la presencia de alguien que no tiene intención de irse. Y en ese intercambio lento y sin pretensiones, construido de tardes junto a la ventana y de noches donde la mansión por primera vez en años tenía el sonido de voces que hablaban sin necesidad de guardar las formas. Algo fue tomando forma entre los dos con la misma inevitabilidad silenciosa con que el hielo del río se había deshecho semanas atrás. La sociedad, naturalmente, no tardó en hacer sentir su opinión. El sobrino Rodrigo apareció una mañana con la cara compuesta en una expresión de alegría por el restablecimiento de su tío que no convencía a nadie, y al encontrarse con la presencia de Sofía en la mansión dejó caer, con la delicadeza de un hacha, varios comentarios sobre la conveniencia de que el conde recibiera los cuidados apropiados a su posición. Otros lores enviaron cartas que mezclaban las felicitaciones por la recuperación con insinuaciones sobre el escándalo que representaba tener a una herborista del pueblo instalada en la mansión de un noble. El conde escuchó, leyó y por primera vez en su vida encontró que la opinión de toda esa gente le importaba exactamente lo mismo que el ruido del viento contra los postigos. Inevitable, ruidoso y completamente incapaz de cambiar nada de lo que ocurría dentro.
El día en que Sofía le comunicó que el tratamiento había concluido y que no había razón médica que justificara ninguna visita adicional, el conde estaba de pie junto a la ventana del salón principal, mirando los jardines de la mansión que los años de abandono habían convertido en una maraña oscura e indescifrable. Se quedó callado durante un momento que a los dos les pareció más largo de lo que fue, y luego se volvió hacia ella con esa expresión que Sofía había aprendido a leer durante semanas. La de un hombre que ha tomado una decisión y que por primera vez no tiene miedo de las consecuencias. Le dijo que los jardines necesitaban a alguien que los entendiera, que la mansión llevaba demasiados años siendo una tumba y que él había decidido que iba a dejar de serlo, y que ninguna de esas cosas le parecía posible sin ella. No lo dijo con la retórica elaborada de los hombres de su clase, sino con la sencillez directa que había aprendido observándola a ella durante semanas. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que hizo que las palabras llegaran donde tenían que llegar. Sofía no respondió de inmediato. Lo miró durante un largo segundo con esos ojos oscuros que habían visto la enfermedad y el miedo y la fragilidad de ese hombre sin parpadear. Y luego dijo, con la esquina de la boca moviéndose hacia algo que era inconfundiblemente una sonrisa: «Los jardines son recuperables. He visto cosas en peor estado volver a florecer». Y en esas palabras, que hablaban de jardines y no hablaban de jardines, estaba contenida toda la respuesta que ninguno de los dos necesitaba traducir. Hay una clase de sanación que los libros de medicina no registran y que los médicos con sus títulos y sus maletines de cuero no saben administrar. Una sanación que no ocurre en los tejidos ni en la sangre, sino en ese territorio sin nombre que habita entre dos personas cuando una de ellas decide ver a la otra de verdad, sin los filtros del rango, ni del miedo, ni de las convenciones que el mundo construye para que la gente no tenga que mirarse demasiado de cerca. El conde Alejandro de Mirabal había sobrevivido a una enfermedad que el reino entero había decidido que era incurable, y en el proceso había descubierto algo que ninguna fiebre ni ningún médico podría haberle enseñado: que la vida, cuando alguien se toma la molestia de cuidarla sin pedir nada a cambio, tiene una manera extraordinaria de querer seguir siendo vivida. Y los jardines de Valdecruces, ese otoño, comenzaron a recibir sus primeras atenciones en años, con manos que olían a hierbas y con la promesa silenciosa de que la primavera, cuando llegara, iba a encontrarlos listos para ella. Si esta historia te llegó al corazón, si encontraste en ella algo que valía la pena escuchar esta noche, te pido que le des like y que la compartas con alguien que necesite creer que las cosas pueden sanar, que las personas pueden sanar, que incluso las mansiones más oscuras pueden volver a tener luz. Suscríbete si quieres seguir recibiendo estas historias que nos recuerdan que la humanidad, en sus mejores momentos, es capaz de cosas hermosas.